Quisiera que fueran a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, número 84. Perdón. Salmo número 78. Salmo número 78. Lea conmigo, por favor, los versículos del 70 al 72. 70 al 72. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Aquí vamos. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Bueno, que el Señor nos hable en esta mañana acerca del tema, el sustentador de nuestro ministerio. ¿Qué es lo que va a sustentar nuestro ministerio en todas las áreas? Todas las áreas. Creo firmemente en que esta verdad que nos da las Escrituras y que lo presenta a este siervo de Dios como fue David, es algo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Él requiere que todos y cada uno de nosotros podamos, por la gracia de nuestro Dios, entender que aparte del sustento que da la gracia de Dios para nuestras vidas, de parte de nosotros, ¿qué es lo que Dios demanda para que cosustente nuestro ministerio? Porque todos sabemos, no hay nada que decir, ¿verdad? Todo lo que va a pasar en el ministerio es obra del Señor y obra de su gracia. Él lo ha preparado todo para que la gloria al final y siempre sea de Él. Pero Él requiere de nosotros. Él requiere de nosotros. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, capítulo 3, del 1 al 7, usted sabe que hay requisitos que más adelante también aparecen en el libro de Tito. Hay requisitos y los requisitos, yo diría, hermanos, que son las demandas mínimas que el Señor nos hace para hacer su gran obra. Esos requisitos que nos pide el Señor ni siquiera son requisitos que todos salen de nosotros, son requisitos que tenemos que cultivarlos en nuestra relación con el Señor. Así que en esta mañana vamos a hablar acerca del sustentador de nuestro ministerio, que es la integridad. Vamos a hablar acerca de la integridad en esta hora. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, mi buen Dios, por darnos el privilegio y la oportunidad, Señor amado, de estar aquí en tu casa con el propósito de iniciar estas conferencias acerca de todo lo que tiene que ver con nuestro ministerio, todo lo que tiene que ver con nuestra vida personal, todo lo que tiene que ver con lo que Dios en su gracia y misericordia quiere hacer en nosotros y también a través de nosotros. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú tomes control del corazón de cada uno de estos siervos. Recordamos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Eligió a unos hombres para Él personalmente enseñarle. Y eso no ha cambiado. Eres tú el que personalmente nos enseña, nos capacita a través de los medios de gracia que tú has dejado, como son estas conferencias.
Señor, tu siervo es completamente incapaz de hacerlo por sí mismo. Límpiame de todo pecado, límpiame de toda maldad, Señor. No hay momentos en que nuestro ser no se contamine. Y rogamos, Padre de la gloria, para que tu Santo Espíritu esté obrando con todo poder, como solo lo sabe hacer. Ministra de una manera personal, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice la Biblia, hablando de David, muchas de las cualidades que encontramos en este hombre de Dios se pueden resumir, excepto, ¿verdad? Ese paréntesis negativo que tuvo todo aquello con Betsabé. La Biblia lo menciona como un hombre que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Así es como el Señor lo define. Dice la Biblia, hablando acerca de Abián, uno de los descendientes de David, dice: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara a Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. De ninguna cosa que se le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo lo tocante a Urías Eteo. Eso es Primer Libro de Reyes, capítulo 15, versículos 4 al 5. Cuando David murió, la referencia que siempre encontramos que aparece de los reyes que fueron descendientes de David es que siempre el Señor dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Eso significa, como lo describe más adelante las Escrituras, que era un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y quisiera, hermanos, que cada uno de nosotros pusiésemos atención a esa frase. El vivir para Dios es más importante que servir a Dios. ¿Sí entienden eso, hermanos? El vivir para Dios es más importante que servir al Señor. Es más importante. Parte del poco progreso que yo puedo decir que existe en el ministerio de muchos siervos de Dios es que se dedican más al ministerio que al Señor. Y cuando usted se dedica más al ministerio que el Señor no va a bendecir por más que usted y yo trabajemos, por más usted y yo que salgamos a ganar almas, por más que usted y yo formemos a los hermanos, por más que usted y yo nos esforcemos. Porque si usted y yo no aprendemos ese principio, que vivir para el Señor es más importante que servir al Señor, usted y yo no vamos a ser bendecidos por el Señor. Si usted recuerda lo que dice la palabra de Dios allá en el libro de Marcos, cuando el Señor Jesucristo se reunió con los discípulos, no con los apóstoles, sino con los discípulos. De entre los discípulos, Él eligió a los apóstoles. Y no quisiera extender mucho la enseñanza, pero hermanos, bueno, después eso lo vamos a mirar. Mejor no le adelanto eso. Pero dice la palabra de Dios que la razón por la que Él lo eligió eran 4 razones. Y la primera que Él dice, Él habla de que para que fueran a predicar, para que sanaran a los enfermos, echaran fuera demonios, pero la primera es la más importante cuando el Señor dice para que estuviesen con Él. Vivir con y para el Señor es mucho más importante que predicar, que echar fuera demonios, que sanar, todo lo que hicieron los apóstoles. Y hoy en día, hermanos, dentro de los grupos bautistas fundamentales a los que pertenecemos, muchas veces se da esa presión de que si usted es un misionero tiene que estar mandando informes y que se evidencie que usted está haciendo la obra. Hay iglesias que dicen, si usted no está ganando 20 almas al mes o semanal, entonces nosotros no le vamos a sostener. Yo he leído todo eso y tienen que hacer profesiones de fe rápida con todo yo estoy 100% en contra de eso. Hacer profesiones de fe rápida para llenar los informes que mandan.
Eso no es así. Lo que Dios espera de nosotros, primero, antes de bendecir, hermanos, es que nosotros vivamos para Él. Él hizo, dice la Biblia, David hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Y una de las palabras que se utiliza en el idioma hebreo para traducir integridad es rectitud. El idioma hebreo, que es un idioma contextual, integridad se traduce también como perfecto, recto, completo. Y oiga bien, para que usted entienda de que como decimos en mi país, lo cortés no quita lo valiente. No sé si tienen esa frase aquí. Pero mire, una persona íntegra es una persona recta, es una persona perfecta, completa, pero también es una persona gentil, sencillo y querido. A veces nosotros los pastores tenemos, al tener el cuidado de involucrarnos mucho con los miembros para evitar problemas, a veces somos muy distantes de las personas. Pero una persona íntegra, como usted verá, tiene que cuidarse físicamente, pero más que cuidarse físicamente, tiene que cuidar su corazón. Y cuando uno cuida su corazón, entonces uno puede tener una relación lo más cercana posible a los miembros de la iglesia. La integridad no es solamente, ¿verdad? No andes en el carro solo con una mujer, no le des consejería, no le toques, no haga esto. La integridad es más en el corazón. Es en el corazón. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Casi muchos de los versículos donde aparece la palabra integridad, aparece siempre el corazón. Y usted sabe que el corazón es donde están las emociones, está la voluntad, pero también dice la Biblia, están los pensamientos. Marcos 7 dice que del corazón salen los malos pensamientos. No se crea que la mente es la que produce los malos pensamientos, es en el corazón. Y por eso tenemos que trabajar con nuestro corazón. Y por eso para David, para Dios, fue tan importante David, que él siempre le recuerda que la razón por la que él bendijo a la nación de Israel después que David se fue, es por amor a David. Él lo repite siempre. Si usted lee el libro de Reyes y lee el libro de Crónicas, siempre dice, por amor a David, mi siervo. Y lo que se dice de David siempre, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y las descripciones que encontramos en las Escrituras, pues nos hablan acerca de lo que había en el corazón de David. Pero miren, hermanos, lo que dice el Salmo número 78, versículo 72. Él eligió a David, dice la palabra de Dios, lo trajo para su heredad Israel, para que apacentara a su pueblo. Y dice la Biblia que David lo hizo, ¿de qué manera? Con integridad de corazón. El pastoreo, el servir al Señor es algo que tiene que hacerse con integridad. ¿Sabría usted que hay un libro que yo siempre recomiendo que se llama Pastores en Alto Riesgo? Tremendo libro ese, porque es una radiografía de lo que está pasando en las iglesias en Estados Unidos. El problema de las iglesias en Estados Unidos y el problema de la nación norteamericana, ¿sabe dónde es que radica? No es en Trump o en Obama o alguno de ellos. Es en la iglesia. Y no en los miembros, sino en los pastores. Y ese libro habla de cómo andan los pastores hoy en día. Ese y otro libro que habla acerca se llama así, Ética Cristiana, también muy bueno libro, que me gustaría que ustedes también lo tuvieran. Ese libro de Ética Cristiana, nosotros en nuestro seminario, yo soy el profesor de dar la clase de ética, porque hoy en día la mayoría de los pensus de los seminarios no tienen la ética como una materia. Y ese autor habla mucho acerca de la integridad. Ese autor dice que la mayoría de los pastores que dejan el ministerio no lo dejan ni por problemas económicos, ni lo dejan por problemas familiares, ni lo dejan por problemas sociales, ni lo dejan por malas doctrinas, lo dejan por faltar a su integridad sexual. Inclusive, él dice
una cantidad asombrosa de más de 1,000 pastores dejando el ministerio en Estados Unidos. Por esa razón. Y cuando una persona deja el ministerio por problemas sexuales, es por problemas éticos. Eso es, por problemas de integridad. Se usa la palabra ética porque es la palabra que se utiliza en el mundo secular. Hay códigos de ética para los médicos, hay código de éticas para los abogados, aunque ellos no lo ponen en práctica, ¿verdad? Hay código de éticas para todas las profesiones, pero la palabra que nosotros los cristianos tenemos que manejar no es la palabra ética, es la palabra integridad. Porque la palabra integridad en su definición dice calidad de entero. ¿Sabe lo que significa calidad de entero? Que es algo, ¿verdad?, que cada una de sus áreas están funcionando correctamente. No se puede ser íntegro funcionando con 9 de 10, ni con 8 de 9. No. La palabra integridad dice que es cualidad, es pureza, es la capacidad que tiene de actuar en consecuencia con lo que se dice o lo que se considera importante, lo que usted cree. Si usted cree y enseña las verdades de las Escrituras, usted tiene que vivir una vida que refleje eso. ¿Ha leído usted acerca, yo a veces, eso es reflexionando junto con otros pastores, uno dice en 1 de Timoteo capítulo 3 que habla de las cualidades de los pastores. Si alguno desea el obispado, buena obra desea. Y a veces uno dice, yo creo que fulano no debe ser pastor porque no cumple con una de esas cualidades de las que uno puede identificar. Pero recuérdese que la primera cualidad es que tiene que ser, ¿usted la recuerda? ¿Cuál es la primera? ¿No la recuerda? Irreprensible, que es un símbolo, en el Nuevo Testamento, en español, la palabra integridad aparece una sola vez. En el Nuevo Testamento, una sola vez. Aparece en Tito capítulo 2, hablando a los ancianos que tenemos tenemos que tener integridad cuando enseñamos. Eso no aparece mucho. La palabra integridad en el Nuevo Testamento, aparece mucho en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento la palabra que yo encuentro que es el sustituto perfecto es la palabra irreprensible. ¿Y sabe lo que significa irreprensible? Que nadie tenga nada que señalarle. Y hermanos, déjeme decirle algo, no somos perfectos, pero si el Señor cualquier demanda que el Señor haga en nuestras vidas, usted y yo sabemos que el Señor nos promete su poder, su palabra, su gracia, todo para que nosotros cumplamos con ese requisito. No es algo que Él nos demanda a nosotros y dice, bueno, yo te puse en el ministerio, te voy a bendecir en el ministerio, te voy a ayudar en el ministerio, tú vas a ser alguien importante en el ministerio, pero estas y estas cualidades que debe tener, yo no te puedo ayudar en eso. Eso tiene que conseguirlo tú en el seminario o donde sea. No hay nada que el Señor nos pida a nosotros que no sea yendo donde Él, que la aprendamos y la busquemos. No hay nada. Así que si el Señor nos pide que seamos santos, tenemos que ir donde Él a buscar santidad, porque el único santo es Él. Si necesitamos, como usted y yo sabemos, sabiduría para el ministerio, usted sabe que la sabiduría de lo alto no la tenemos. Tenemos que buscarla en Él. Si Él nos pide que vayamos a predicar su palabra, usted y yo no podemos ir, y espero que usted no entienda, se lo explico, que no voy a decir mala doctrina. Si Él nos manda a predicar, no debemos ir a su palabra para predicar. Tenemos primero que ir donde Él, para que Él nos diga dónde ir en su palabra. ¿Sí me entiende? Yo tengo que preparar un sermón. Y déjame buscar en la Biblia. No. Ve donde Él y dile, Señor, el domingo yo tengo que predicar, el miércoles tengo que predicar. Y yo quiero que tú me digas qué es lo que tú quieres que yo predique de tu palabra. ¿Sí me entiende? O sea, no vaya a la Biblia, vaya a Él. Y Él entonces le va a mandar a la Biblia.
y le va a decir lo que usted tiene que hacer. Nosotros vamos a preparar un sermón, ponemos la concordancia, ponemos el diccionario de Vine, ponemos los comentarios, ponemos la Biblia, ponemos todo eso en nuestro escritorio y comenzamos a preparar sermones. Y llegamos a la casa agotados, le decimos a la esposa, es que pasé la mañana entera preparando las prédicas, tú sabes lo duro y difícil, y como que ese tema no me salía, y por más vuelta que le busqué, como que, ¿sabe por qué a veces se nos dificulta preparar las prédicas? Porque vamos a la palabra sin ir a donde Él, para que Él nos diga qué es lo que nosotros tenemos que predicar de su palabra. La dependencia de Él es lo que Él quiere de nosotros. Y si Él nos demanda integridad, si Él nos demanda ser irreprensibles, usted y yo en nuestro sano juicio sabemos que no lo somos. Tenemos que ir donde Él. Tenemos que ir donde Él y decirle, Señor, esto es lo que tú me demandas, capacítame para eso, ayúdame, guíame, enséñame. Y Él te va a llevar a la Biblia para que tú aprendas. Él va a trabajar con su Espíritu Santo. Él te va a traer a muchas de esas conferencias. Yo me gozo cuando lo veo usted sentado ahí, porque usted no sabe cuánto yo disfruté años atrás y cuánto yo disfruto sentarme ahí a recibir enseñanza en conferencias. Yo le digo a los pastores con quienes trabajamos allá, tenemos un muy buen compañerismo de pastores, tenemos reuniones mensuales de oración, de planificación. Yo le animo, antes de nosotros comenzar una reunión, no es qué vamos a hacer, no, vamos a orar. Y no es orar, Señor, te pido, te damos gracias. No, vamos a arrodillarnos y nos arrodillamos todos con muchas peticiones a pedirle a Dios. Hermanos, yo creo y sigo creyendo y espero morir creyendo que antes de todo tenemos que ir donde Él. Antes de todo es Él. No es lo que yo traigo en mi mente, lo que traigo en mi cabeza, lo que yo quiero plantear, lo que a mí me gusta. No. Tenemos que ir donde Él. Y Él que se encargue de poner en nuestras mentes, en nuestros corazones, lo que Él quiere. Pero esas dificultades, hermanos, que a veces tenemos para preparar las prédicas es porque hemos ido a todas partes menos donde Él. A pedirle a Él que obre y que traiga su verdad. De manera que el Señor nos pide integridad. Y esa integridad comienza con una dependencia de Él en todas nuestras vidas. Cuando yo he visto hace años atrás que comencé a inquietarme con el deseo de decir, pero ¿por qué? ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Oí un predicador de Estados Unidos, un buen amigo, vicepresidente de la Universidad de Bob Jones, y él predicó un día acerca de eso en una conferencia. Y él dijo, David era un hombre conforme al corazón de Dios porque nunca adoró ídolos. Porque siempre que otros reyes se iban tras los ídolos, como su hijo Salomón, entonces dice que no anduvo en la integridad que anduvo David, pero no usa la palabra integridad, que no anduvo conforme a David. Y yo digo, es cierto, es verdad en muchos aspectos, pero tiene que haber más. Tiene que haber más. ¿Y sabe lo que encontré, hermanos? Número uno, cuando usted busca una concordancia, la palabra consultar, no va a encontrar un personaje para quien que más consultara a Dios que David. Un hombre capaz. Pero este hombre, este siervo de Dios, consultaba a Dios para todo. Tenía una dependencia increíble de Dios. Los salmos, los primeros 72 salmos, cuando termina el Salmo 72, dice la Biblia, aquí terminan las oraciones de David. Era un hombre que tenía una dependencia de Dios. Cuando se paró frente a Goliat, él le dijo, yo era el que cuidaba las ovejas de mi padre. Y cuando venía un oso, un león para devorar las ovejas, Jehová me ayudaba a vencerla y así será contigo. O sea, se nota esa dependencia de Dios. Buscaba la fuerza de Dios, buscaba la victoria en Dios, buscaba la gracia de Dios. A veces yo pienso, hermanos, que todo hombre de Dios, para llegar a tener el corazón de Dios, necesita 7 años siendo perseguido por Saúl. ¿Sí me entienden, hermanos? Porque esos 7 años o más que David fue perseguido por Saúl, ese señor ya
declarado rey, ungido rey, ese señor aprendió en esos años más de lo que se aprende estudiando toda la vida en la mejor universidad del mundo. Porque aprendió a depender de Dios. Aprendió eso. Y siendo un guerrero exitoso, sus primeras batallas que usted lee en el segundo libro de Samuel, dice la Biblia que él fue con una nación a luchar contra esa nación y le dijo: Señor, ¿tú los vas a entregar en mis manos? Y el Señor le dijo que sí. Y los entregó y le dio la victoria. Pero luego, más adelante, esa nación se reagrupó y vino contra David. Y David pudo haber dicho: si Dios me lo entregó hace un momentito, me lo va a entregar ahora. ¿Para qué molestar a Dios? No, él fue otra vez, le preguntó: Señor, ¿lo vas a entregar en mis manos? ¿Iré contra ellos? Y él le dijo: sí, pero ve, si usted recuerda, ve por las balsameras, para que cuando oigan el sonido de las balsameras, entonces ellos se asusten, y así le dio la victoria. Siempre consultaba al Señor y aprendió a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Hermanos, la integridad no es hacer lo correcto frente a los ojos de la gente, es frente a los ojos de Dios. Si usted es un bautista tradicional, usted tiene culto domingo en la mañana, domingo en la noche y miércoles, ¿sí o no? Póngale 2 horas a cada uno de esos, son 6 horas. La semana tiene 162 horas, 162 horas creo que es. ¿De? 168 horas. Ahora quítele 668 horas, 6 le van a quedar 162 horas que usted vive delante de Dios y en su hogar. Y vamos a ver esos versículos en el libro de Salmos, porque si vamos a hablar para que usted vea lo perfecto que es el Señor, quien está hablando aquí en el Salmo número 78 es Asaf, no es David hablando de él. Asaf es que dice que Dios escogió a David, lo puso para que apacentase sus ovejas, y dice la Biblia, lo apacentó conforme a la integridad de su corazón. Vamos a mirar en los salmos que el mismo David menciona para que usted vea que él era un hombre que andaba buscando integridad. Y eso es exactamente lo que usted y yo tenemos que andar buscando en nuestras vidas delante de los ojos de Dios. Ser cristianos íntegros. En nuestra vida espiritual, en nuestra vida matrimonial, familiar, en el manejo de nuestras finanzas personales. Yo creo que alguien que no sabe manejar sus finanzas personales no va a manejar bien las finanzas de la iglesia. Conozco un pastor que estoy ayudando, gracias a Dios que él es asistente de otro pastor, pero tiene muchos problemas en sus finanzas personales. Y yo diría, no me gustaría que ese muchacho llegue a ser pastor hasta que él no aprenda a ser íntegro en sus finanzas personales. Después de pasar 3 horas batallando mirando sus ingresos y sus gastos y enseñándole a hacer un presupuesto y hacer esto y hacer lo otro y hacer aquello y como que uno no encontraba salida, yo le dije: bueno, mijo, órale a Dios para que el Señor te dé sabiduría, porque no puedes seguir así de préstamo en préstamo, con problemas con la tarjeta de crédito, con esto. Y oramos, y cuando salió el Señor me dijo: llámalo. Y yo lo llamé y le dije: ven acá, mijo, ¿tú estás dando tu diezmo? Me dijo: a veces. No, ya que me hiciste perder el tiempo, mijo, aquí. Claro. ¿Tú crees que te va a ir bien si tú no honras a Dios, como dice la Biblia? Si tú dejas a Dios fuera del problema, lo está dejando fuera de la solución. Todo el que deja a Dios fuera del problema, y la manera de dejar a Dios fuera del problema no es solamente diciéndole: Dios, ayúdame con este problema, es obedeciendo y haciendo las cosas tal como el Señor dice. Entonces, yo no le voy a hablar aquí de nada que tenga que ver con el ministerio, hermanos. La integridad no tiene nada que ver con el ministerio. La integridad es la vida que vivimos delante de los ojos de Dios. Todas esas horas que nosotros no vivimos frente a los ojos de los hermanos de la iglesia, ni de los incrédulos que salimos a evangelizar. Por eso dice el primer libro de
Reyes, el capítulo número 15, dice la palabra de Dios: hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Y así, cuando él hizo lo que hizo con Betsabé, dice en el segundo libro de Samuel, el capítulo número 13, cuando él mandó al profeta Natán, 12, al profeta Natán, así mismo le dice el Señor a David, cuando lo recrimina por lo que él hizo con esta mujer. Y él dice: por cuanto eso hiciste delante de mis ojos, yo te voy a castigar delante de los ojos de todo el mundo. Tuviste en poco la palabra de Dios, dice la Escritura, hablándole a Natán. Tú eres ese hombre. Tú eres aquel que ha hecho lo malo. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti en tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, porque lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de los ojos de Israel. El Señor menciona aquí que David hizo algo malo en secreto y que Dios le va a castigar en público. Yo creo, hermanos, que cuando nuestro ministerio no va bien delante de los ojos de los demás, es una manera de Dios decirnos a nosotros de que estamos mal en secreto en nuestra relación con Dios, que estamos mal. Por eso Asaf dice: apacentó, pastoreó conforme a la integridad de su corazón. Lo que va a sustentar, hermanos, nuestro ministerio es la integridad. Vamos a buscar unos versículos rápido. Ayúdeme. En segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Hay un rey, un buen rey llamado Josafat. Él decidió poner hombres al frente del pueblo para que estuvieran ayudando al pueblo. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 8: puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. ¿Están conmigo? Segundo libro de Crónicas 19, 9 ahora. Léalo conmigo, por favor. Aquí vamos. Les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Nuestro proceder, cuando somos puestos en el ministerio, hermanos, nuestro proceder en todo debe ser con integridad de corazón. Tenemos que tener un corazón íntegro, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón recto. Eso no significa que no vamos a batallar con el pecado, pero cuando el pecado llega, ¿qué tiempo dura? Un deseo, un pensamiento, un acto, ¿qué tiempo dura en tu corazón? ¿Qué tiempo dura en tu mente? Yo trato de cerciorarme, hermanos, de que cuando llega un pensamiento, un deseo incorrecto a mi mente y a mi corazón, que dure poco. Porque yo no puedo impedir que llegue. Lo que yo puedo impedir es que se asiente, que se ponga cómodo en mi mente y en mi corazón. Y uno tiene que, esa es la parte de nosotros por la integridad, luchar para que ningún pensamiento, deseo, impulso, reacción de nosotros, negativa, mala, contrario a Dios, dure a lo menos como mucho 1 segundo o 2 segundos. Tenemos que batallar con eso, porque siempre van a venir pensamientos, deseos, reacciones, deseo de responder. Nosotros los pastores somos muy ligeros en responder, en reaccionar duro contra la gente. Somos demasiado rápido para eso. Y parte de la integridad tiene que ver con la forma en que nosotros hablamos. La esposa de Job, cuando vio a Job como se quedó después de lo que le pasó, oiga la pregunta que ella le hizo. ¿Usted ha oído la pregunta que le hizo? Y aún tú, ¿qué? Retiene tu integridad. Y si uno va a mirar por qué ella le llamó a Job que era un hombre íntegro, es porque la Biblia, cuando comienza a hablar de Job, Dios dice que era un hombre
perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era reconocido por eso. Sus amigos que fueron a atacarlos, a decirle, algo malo hiciste tú, sus amigos también, aunque sea de forma despectiva, también lo molestan, pero con su integridad. Y era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nada de eso es difícil, hermanos, si dependemos de Él y luchamos. No es difícil. Es fuerte, pero no es difícil. Tenemos que hacerlo. Rápidamente quisiera que volviéramos otra vez al libro de Salmos, el capítulo número 41. Salmos capítulo 41. Ya le dije que la integridad es el sustentador de nuestro ministerio. Y estoy hablando de la integridad personal, obviamente. Salmo 41, versículo 12. Dice, en cuanto a mí, en mi integridad, me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. En primer lugar, hermanos, la integridad es el sustentador de nuestra vida espiritual. Es lo que nos ayuda a presentarnos delante del Señor. No podemos presentarnos delante del Señor para pedirle a Él que nos ayude en cualquier aspecto de nuestras vidas si previamente nos está acercando alguien íntegro a pedirle a Dios, a buscar el rostro de Dios, a buscar la gracia de Dios. Esto es un salmo de David. En cuanto a mí, en mi integridad, me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. La fuerza que nos ayuda en nuestra vida espiritual, hermanos, es ser hombres íntegros, rectos, puros, perfectos. Eso es lo que nos ayuda. Y nuestra vida espiritual es que depende de nuestro ministerio. ¿Sabe lo que dicen esos muchachos? Porque eran dos jóvenes que escribieron el libro Pastores en Alto Riesgo, que el promedio diario de oración de un pastor es de 10 a 15 minutos diario. Un hombre de Dios que ora 10 o 15 minutos al día nunca va. Estoy hablando que ni un cristiano se le recomienda eso, y menos a un hombre de Dios. Se me ha quedado grabado en mi corazón esas declaraciones que le dijo Cristo a los apóstoles cuando estaba en Getsemaní. ¿No habéis podido velar conmigo una horita? Si usted suma, hermanos, todas las responsabilidades que usted y yo tenemos en nuestra vida espiritual, personal, matrimonial, familiar y ministerial, y usted comienza a orar por todo eso, dudo que una hora sea suficiente. Si usted no está orando lo suficiente por su vida espiritual, por su ministerio, por su matrimonio, por su vida familiar, por sus hijos, por los hermanos de la iglesia, por las predicaciones, si usted está orando todos los días por esos aspectos de una manera correcta, dudo que una hora sea suficiente. Ya el lunes yo comienzo a orar por las prédicas, unas por una de la semana, el lunes. Por mis hijos oro todos los días 3 veces al día. Por mi esposa 3 veces al día. Por mis hijos, que son 3 veces al día. Por los cónyuges de mis hijos 3 veces al día. Por los 6 nietos 3 veces al día. Solamente piense eso. Agarro grupos de hermanos y de familias para orar por ellos todos los días. Por la vida espiritual y la fortaleza espiritual de uno, mínimo yo sospecho que unos 20 o 25 minutos. Y después por el ministerio, y después
por las peticiones que han hecho los hermanos. No le va a dar, hermanos. 1 hora no le va a dar. Y si lo hace, como dice David y como lo hacía Daniel, que oraban 3 veces al día, que debe ser la manera en que nosotros debemos hacerlo, súmelo y usted va a orar mínimo 2 horas al día. ¿Y qué más decir, hermanos? La necesidad que tenemos que ayunar. ¿Ayuna usted? ¿Elige usted un día a la semana para buscar el rostro de Dios y ayunar? Ya eso, entre los pastores bautistas, yo recuerdo que yo prediqué eso en una iglesia en Estados Unidos hablando acerca de la oración y del ayuno, y el pastor se subió y de una manera sarcástica habló acerca del ayuno. Hermanos, sin ayuno no se sostiene el ministerio. No se sostiene. No es dejar de comer. Solamente hablé con un pastor y me dijo, tenemos una reunión de pastores y tú vas a almorzar. No, me dijo, ¿estás ayunando? Sí. ¿Qué tú has hecho hoy? Bueno, ya fui a un colegio donde enseño. Ahora viene la reunión nuestra nos toma 3 horas. Y después voy al banco. Le dije, no, eso no es ayunar, eso es dejar de comer. Y eso no es ayuno. El ayuno es cuando tú te retiras con el Señor, en oración, con la palabra, con cánticos. Te dice, pastor, ¿y qué uno hace en un tiempo de ayuno? Lee la escritura, ora por secciones, pon predicaciones de otros, pon alabanzas que tú puedas cantar y alabar a Dios. Se te va una mañana, se te va un mediodía de 6 a 6 de la mañana o de 6 de la mañana a 6 de la tarde, se te va en nada. No hay hombre de Dios que tú encuentres en la Biblia que no era un hombre de oración y un hombre de ayuno. No hay. No existe. Yo no sé cuál es la aspiración tuya y mía, pero la aspiración tuya y mía es que el Señor nos ha dejado una gran nube de testigos. Y esos testigos nos dicen que fue lo que ellos hicieron en su vida con el Señor y también en su servicio a Dios. Lo que nos hace estar delante del Señor siempre es nuestra integridad. Eso es lo que dice. Y eso se refiere a nuestra vida espiritual. Hermanos pastores, la vida espiritual tiene primacía sobre el ministerio. Sobre el ministerio. Antes de que usted pueda ir a preparar sermones, usted tiene que buscar la palabra de Dios para que le ministre a usted como creyente. Usted tiene que tener un programa de lectura de la Biblia que a lo menos lea la Biblia 1 o 2 veces al año, completa. Pero no solamente para lectura, que cuando usted la cierre no se recuerde de qué fue lo que aprendió, sino una lectura reflexiva de las verdades de Dios. Que usted pueda ser ministrado, no es como la tentación que usted ha sentido, que yo he sentido, que leyendo mi devocional digo yo, wow, pero qué bueno está eso para una prédica. Y no debe ser así, aunque muchas veces sale de ahí, pero no debe ser así. Eso es de consumo para el alma de nosotros. Salmo número 101, versículos del 1 al 5. La integridad es la que sustenta nuestra relación con Dios. Tenemos mucho más que hablar sobre la relación con Dios y la importancia de la integridad, pero ya no tenemos tiempo para eso. Mientras ustedes buscan el libro de Salmos, sé que le va a dar dificultad si usted no tiene la costumbre de leer siempre su Biblia. El libro de Salmos, pero no, mientras lo lee, solamente quiero hacerle referencia de un rey llamado Ezequías, que se fue a orar al Señor cuando el Señor le dijo que se iba a morir, y él se fue a orar y le dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Siempre va a notar que cuando aparece la palabra integridad en las escrituras o íntegro, aparecen estas palabras en la mayoría de las veces. Corazón, porque eso es un asunto del corazón,
2, los ojos de Dios. He hecho lo que es agradable delante de tus ojos. Tus ojos. David dice, Señor, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Y siempre aparece la palabra verdad. ¿Qué dice Salmo 101, versículos 1 al 5? Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco a la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, y el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. En segundo lugar, hermanos, la integridad es la sustentadora de nuestro liderazgo en el hogar. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Eso tiene que ver, número uno, lo que pasa en su aposento, en su relación con el Señor. La Biblia dice, cuando tú ores, entra en tu aposento. Eso también tiene que ver lo que pasa en su relación con casa, todo lo que debe pasar en casa. Primero es todo levantarse temprano y antes de usted hacer cualquier cosa, métese a su habitación o métese a un lugar a buscar el rostro de Dios. Todo su día va a depender de cómo usted lo comience en su relación con Dios. Luego debe andar en la casa, tiene que ver su relación con su esposa. Usted no debe gritarle a su esposa. Tengo una parejita de un pastor que fue a buscar ayuda. Yo lo conozco, todos hacemos chistes con él. Yo no he visto un hombre con un mejor espíritu que él. Cuando yo estudié con él junto en el Instituto Bíblico en el año 1980, yo lo conozco, es un poco mayor que yo, pero lo conozco y todos lo queremos. La gran sorpresa mía fue cuando él fue allá a buscar consejería conmigo y fue con su esposa, la manera como él estalla en enojo y en gritería con su esposa. Lo primero que yo comencé a pensar es, él comenzó primero que su servidor en el ministerio, y su ministerio yo diría que es un ministerio que se ha quedado bastante estancado. Pudiera pensar que eso tiene mucho que ver. Porque uno de los requisitos para el servicio a Dios en 1 Timoteo 3 es tu casa. Tu casa. Usted no puede ser un ogro con su esposa. Y hay pastores que lo son. Usted no puede ser un hombre indiferente con su esposa. Y hay pastores que lo son, y con sus hijos. Usted no puede ser alguien que su esposa le tenga miedo. Usted no puede ser una persona distante con su esposa y sus hijos. Usted tiene que cumplir con su deber conyugal con su esposa y no debe poner de excusa el ministerio. Usted tiene que aprender a tener el devocional con sus hijos, de ocuparse de la formación de sus hijos. Usted no tiene devocional con sus hijos, usted está desobedeciendo lo que dice Deuteronomio 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Usted no se va a parecer a Abraham, que dice la Biblia, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos después de sí, que anden en el camino. Usted no puede depender de que sus hijos van a aprender las cosas de Dios porque usted lo lleva a la escuela dominical o lo lleva a la iglesia. Nuestros hijos tienen que aprender de Dios en casa y no pueden aprender, dejarle esa responsabilidad a la esposa. Tiene que aprender
de nosotros. Mis 3 hijos se casaron hace, ya la última que se casó, hace como 7 años. Y nosotros siempre hacíamos el devocional en la casa. Ahora yo lo invito una vez al mes a mi casa a comer, a nuestra casa, después del culto del domingo. Yo los invito, vayan a la casa, le compro la comida que a ellos les gusta y después de la comida yo les digo, mis hijos, vamos a hacer devocional como antes. Y ahí ahora están los esposos y ahí hacemos el devocional para recordarle a ellos la importancia que eso tiene para sus propias vidas y para la vida nuestra. Usted no puede estar viendo pornografía en su casa. Usted no puede usar su internet de una manera sucia en su casa. Usted tiene que tener una buena convivencia con sus vecinos. La integridad, como dice David aquí, andaré en la integridad de mi corazón en medio de mi casa. En medio de mi casa. Mire la tercera, por favor. Rapidito, Salmos 16:3. Aunque no amplié mucho lo de la casa, me gusta mucho ampliar eso, pero yo espero que el Señor se lo amplíe en su corazón y en su mente a cada uno de nosotros. Salmo número 16, versículo 3. Solamente le voy a mencionar la número 4, si la quieren anotar, perdón, la número 3, porque la que le voy a decir es la 4, porque ya se nos fue el tiempo. Pero la 4 es que la integridad es el sustentador de nuestro servicio a Dios. Y es Josué 24:14, que dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. El servicio a Dios, su relación con los hermanos en la iglesia, el manejo de las finanzas en la iglesia, el manejo de los líderes en la iglesia, todo tiene que ser con integridad también. Pero terminamos el Salmo número 16, versículo 3. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y rapidito, Salmo 84:11. Salmos 84:11. Salmos 84:11, porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Por último, en cuarto lugar, la integridad es la sustentadora de las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Lo que va a hacer que las bendiciones de Dios vengan a nuestras vidas es que usted y yo vivamos y andemos en completa integridad. No, sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Es un tema amplio, como usted se da cuenta, pero yo pienso, hermanos, que con estas puntualizaciones que hemos hecho hoy sobre este tema, sería bueno que usted y yo ampliemos más esto en nuestra vida personal, que lo ampliemos y que comencemos a orarle al Señor. Señor, ayúdame a ser un varón de Dios irreprensible, un varón de Dios íntegro, pero no como pastor, sino como cristiano. Si usted se ocupa más de su ministerio que su vida cristiana, nunca su ministerio va a llegar lejos. Si usted se ocupa más del Señor que de la obra del Señor, y debemos ocuparnos de la obra del Señor, pero es muy diferente, hermanos, cuando nos ocupamos de la obra del Señor, después de habernos pasado tiempo con el Señor de la obra. Él es el que nos va a decir, Él es el que nos va a guiar, Él es el que va a bendecir nuestras vidas y nuestros ministerios. Y por eso dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte delante de los hermanos aprobados, como obrero que tiene de qué avergonzar. Eso es lo que hacemos. No, la Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Presentarte a Dios como alguien que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Cuál es la persona que no va a tener nada de qué avergonzarse? ¿Cuál? El íntegro. El íntegro. El íntegro. Estaban eligiendo un juez
en Estados Unidos para la Suprema Corte. Kavanaugh. ¿Sigue la noticia? Es bueno que usted siga las noticias. La geopolítica es muy importante para los pastores. Y este juez tuvo unos toques, alguien denunció o varias mujeres, no sé si inventado o real, algunos toques con muchachas cuando él tenía 17 años. Y allá había un grupo de hermanos, pastores, que estábamos orando porque uno quiere que ese juez fuera aceptado por la Suprema Corte de Justicia, porque ahora los conservadores serían 5 y los liberales 4, y pudieran cambiar muchas de las decisiones con respecto al aborto. Bueno, hay mucho envuelto ahí. Y lo aprobaron después de muchas discusiones. Lo juramentó ayer el presidente Trump y el sábado lo aceptaron como el Senado con un estrecho margen, que aunque hay un aspecto político, ¿verdad? Porque los conservadores no quieren jueces en el Tribunal Supremo. Pero yo siempre pensaba, qué importante es a nuestros hijos y a todos enseñar integridad. Porque después, cosas que uno hizo pueden salir. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado hoy. Para que esas cosas que uno dice, bueno, yo lo hice, pero ya, Dios me lo perdonó y se acabó y todo y ya. Y ya se fue y pasó 1 año, 2, 3, 4, 5. Y un día esas cosas salen. Eso sale. El doctor Warren Wiersbe dice en uno de sus libros, hay mucha gente sufriendo por pecados perdonados. ¿Sí entienden? Dios lo perdona, pero las consecuencias salen. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes a mí y a cada uno de estos siervos tuyos, Señor, a entender la razón por la que tú dijiste que fuéramos irreprensibles. Antes de hablarnos de que fuéramos marido de una sola mujer, que fuéramos hospitalarios, que no fuéramos contenciosos, que no fuéramos esto, que cuidáramos todo. Tú quieres, Señor, la integridad delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos y también como siervos tuyos, a vivir en integridad cada momento, instante de nuestras vidas. Obra en estas conferencias en el nombre de Jesús. Amén.